Muy buenos días, amigos. Es una bendición encontrarnos nuevamente este domingo por la mañana y estamos en verdad agradecidos con Dios por la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares. Continuamos en nuestro estudio en el libro de Santiago. Todavía estamos en el capítulo 1. Como les dije al principio, vamos a tomar esto con calma. Queremos dedicarle todo el tiempo necesario porque queremos verdaderamente no solo aprender lo que está aquí, pero también por el poder del Espíritu Santo aplicar lo que está escrito aquí, porque Santiago nos dice que importante no solamente ser oidores de la palabra, pero hacedores de la palabra. De manera que podamos ser hacedores, debemos aprender lo que está escrito, digerirlo, entenderlo, creerlo y luego sentir esta necesidad de que es importante para nosotros aplicar esto a nuestro diario vivir. Así que vamos a estar esta mañana, como les digo, en el capítulo 1 todavía y vamos a comenzar a leer esta mañana en el verso número 9. Ahora, el título para nuestro estudio sería Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Yo quisiera decir bienaventurados aquellos que soportan la tentación. Bienaventurados aquellos que soportan la tentación. Y vamos a estar en el verso 9 del capítulo 1 de Santiago y vamos a llegar hasta, ojalá y Dios quiera, hasta el verso 21. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti esta mañana. Te damos gracias por la bendición que es de reunirnos, Señor, de estudiar tu palabra, de aprender de ti y, Señor, también de escuchar lo que tú quieras enseñarnos y cambiar en nuestras vidas. Tú nos conoces, sabes exactamente lo que hacemos y cualquier cosa que a ti no te agrada, Dios, tú puedes cambiarla cuando tú quieras y como tú quieras, porque tú eres Dios y a ti te servimos y te necesitamos todos los días, Señor. Así que enséñanos esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, bienaventurados aquellos que soportan la tentación. Comenzamos en el verso número 9 y leemos que dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol en su calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, en realidad vamos a estar solamente hasta el verso 18 esta mañana. Quiero corregir eso, hasta el verso 18. Entonces, ¿qué es lo que dice? Empezando en el verso número 9. Bienaventurados aquellos que soportan la tentación. Y toca aquí en dos puntos importantes. Toca acerca de aquel que es humilde, en otras palabras sería el pobre, y toca a aquel que es rico. Entonces va a hacer la distinción primero entre estos dos personajes, aquel que es pobre y aquel que es rico. ¿Y por qué tiene que ver eso? Porque la condición de pobreza de una persona puede ser motivo para que esta persona se preste a la tentación. Y la condición de riqueza de otra persona puede ser motivo también para que eso obre tentación en su corazón. Entonces, para los dos es lo mismo. Aquí vamos a ver lo que Dios quiere decirnos. Ahora, el tema en Santiago capítulo 1 es qué postura debemos tomar cuando enfrentamos diferentes pruebas. Cuando estamos pasando por las pruebas, las dificultades de la vida, ¿cuál es nuestra postura? Les recuerdo, Santiago escribe esto a cristianos, a creyentes, a miembros de la iglesia. No está escribiendo al público en general, no, estos son cristianos, son creyentes. Por lo tanto, se supone que deben tener un cierto entendimiento de lo que es la voluntad de Dios. Pero estos cristianos a quienes él escribe se encuentran bajo persecución.
están refugiados en otros países, están huyendo, están tratando de sobrevivir en otros lugares y están sufriendo mucha opresión, discriminación, maltrato, todo lo que tú puedes imaginarte. A causa de que tuvieron que huir de sus casas, de su nación, de Israel, para escapar la persecución que había contra ellos, se encuentran ahora viviendo en condiciones de pobreza. Y para ellos puede convertirse esta prueba en una tentación. ¿En qué sentido? Porque ellos pueden decir, bueno, antes de ser cristiano, yo vivía bien, tenía mi casita, tenía mi terrenito, hacía mis cosas, y ahora que soy cristiano me han corrido de mi pueblo, no tengo mi casa, no tengo nada, y vivo refugiado, y las cosas me van mal. Esa es la prueba. La prueba puede convertirse en una tentación más adelante si él tiene la postura de decir, mejor voy a dejar esto del cristianismo, porque esto en verdad no me está gustando. ¿Te das cuenta? Entonces, para él es esta palabra. Pero puede ser que una persona es rica y que escucha estas cosas y tiene suficientes bienes y él puede decir, yo en realidad no necesito ser cristiano para ser bendecido. Mira, me ha ido muy bien y en realidad yo voy a seguir con lo mío haciendo mi cosa porque esto de cristianismo no es para mí. Yo no necesito de esto. Para ambos se puede convertir esto entonces en una tentación. Por eso aquí dice, si eres pobre, piensa en esto. Lo terrenal, lo material es solamente para esta vida y esta vida es muy breve, es muy corta. Entonces aquí dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Tranquilo, aguanta, espera. Lo importante no es lo temporal de este mundo, sino lo eterno en el cielo, lo eterno con Dios. Entonces dice, cuando muere el pobre y cuando muere el rico, los dos terminan en la misma condición. Tanto el pobre como el rico son igualmente sepultados en una misma, bueno, no en una misma, pero en condiciones similares, en un mismo lugar que se llama el cementerio. Entonces, tengamos esta perspectiva. Para manera de nosotros perseverar cuando pasamos por las pruebas, debemos tener una perspectiva bíblica en cuanto a los bienes materiales. Y déjame decirte cuánto mal ha hecho no tener una perspectiva bíblica en cuanto a bienes materiales. Porque el pobre que se deja llevar por la ambición y la avaricia y quiere llegar a ser rico y tiene estos sueños de grandeza y todo, se va a dedicar toda su vida y tal vez va a descuidar cosas importantes, su familia, su matrimonio, sus hijos. Y al final de todo no lo logra. O tal vez el rico que tiene posesiones, tiene dinero y por lo mismo descuida también su casa, su familia, su matrimonio, sus hijos. Yo sé que tú conoces historias en ambos lados. Entonces, esto es en verdad un punto bien importante para nosotros, para que nosotros recordemos, el Señor dice, no, si eres pobre, debes gloriarte en esto, en el cielo tengo una herencia que nadie me puede quitar. Es una herencia que no se contamina, no se corrompe, no nada, y está reservada para mí y nadie más, es para mí, porque Dios me la ha dado. El rico, el que tiene posesiones debe gloriarse en su humillación y debe aprender a decir, bueno, sí, Dios me ha bendecido con bienes y todo esto, pero no, eso no es lo que yo soy. Lo que soy es lo que soy por Cristo Jesús que está en mi corazón. El dinero no me hace ser lo que yo soy. Yo uso el dinero, pero yo no dejo que el dinero me use a mí. Son dos perspectivas distintas, ¿entiendes? Y verdad que es maravilloso cuando llegas a mirar estas cosas. Primeramente que nada, ambos, pobres y ricos, debemos aprender a abrir nuestros ojos a lo que es la vanidad de la vida. Hay muchas cosas en la vida que son solamente vanidad. La mayoría de cosas que estamos preocupados, viviendo nosotros aquí en Estados Unidos, en California, la mayoría de nosotros vinimos de inmigrantes de otro país y vinimos aquí siguiendo el sueño americano. Y a muchos que vinieron así se les ha vuelto no un sueño, una pesadilla horrible. Entonces, tengamos la postura correcta en cuanto a los bienes materiales. Yo sé que tengo un Dios que me ama, un Dios que me dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Mi preocupación es caminar en la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, caminar en la voluntad, crecer en la voluntad de Dios y servir a Dios con lo que Él me dé. Y como Él me bendice, le doy gracias porque Él es bueno conmigo. Entonces, es importante para poder enfrentar las pruebas y no caer en tentaciones,
tomemos una postura correcta en cuanto a los bienes materiales. Si somos pobres, no somos menos que nadie. No somos menos que nadie. Fuimos creados en la misma imagen y semejanza de Dios. Y cuando partimos de este mundo, vamos a vivir en el cielo donde el terreno es parejito. Allí no hay más grandes ni no. Ahí todos somos iguales y eso no va a existir. Debemos gloriarnos en el hecho de que la esencia del gozo en la vida viene de la presencia de Dios en nuestro corazón. Si el dinero no me puede comprar gozo, el dinero no puede. Me puede comprar una cama, pero no sueño. Me puede comprar comida, pero no apetito. Me puede comprar una casa, pero no un hogar. Me puede comprar diversión, pero no una familia, ¿entiendes? Entonces, tengamos la postura correcta en cuanto a las cosas materiales. Son lo que son, cosas materiales, son de este mundo, son temporales. Si las tenemos, gloria a Dios. Si no las tenemos, gloria a Dios. Lo que me preocupa es la relación personal con Dios como mi Señor y mi Salvador y saber que estoy en su voluntad, agradándole y honrándole en lo que yo puedo hacer y permitiéndole a Él que Él haga en mi vida lo que Él quiere hacer. Tenemos una herencia en el cielo y eso nadie nos las va a quitar. Entonces, el pobre en su exaltación que va a llegar al cielo y va a vivir para siempre en el cielo y allá no hay diferencia. El rico en su humillación de decir, el dinero y estas cosas que tengo no me sirven para nada cuando viene de mi relación con Dios. Soy cristiano porque creo en Jesús y su sangre me ha lavado de mis pecados y no fue mi dinero, fue mi Señor que me salvó. Entonces, número uno, aquellos que van a soportar la tentación son aquellos que tienen una perspectiva bíblica en cuanto a las cosas materiales. Número dos. Dice en el verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, aquí vienen las cosas importantes. La corona de vida es aquella que vamos a recibir cuando lleguemos al cielo, porque perseveramos en este mundo, aunque era difícil. Pero mira lo que va a decir aquí. Mira lo que va a decir. El varón, bienaventurado el varón que soporta la tentación, digo, bienaventurados aquellos que soportan la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba, esa es la palabra, resistido la prueba, es decir, el pobre en su pobreza no tuvo sueños de grandeza y dejó todo y se metió a hacer cosas indebidas para ganar dinero. Digo, sí, soy pobre y estoy agradecido con Dios, Dios me provee todos los días, no me hace falta. Él dice aquí, resistió la prueba y recibirá la corona de vida. Eso quiere decir, va a vivir vida eterna, pues va a estar en el cielo con Dios. Y mira lo que dice aquí, Dios promete eso es bien importante, a los que le aman. Es importante que veas esto. Dios ha prometido esta corona de vida a los que le aman. Tú pensarías que tal vez Santiago debería decir a los que le obedecen. No, a los que creen en Él, no, a los que le aman. ¿Por qué a los que le aman? Porque aquí viene lo importante. Es tu amor por Cristo Jesús que te va a prevenir de amar al mundo. Escúchame lo que te digo. Lo que ves en el mundo hoy en día, la gente haciendo cosas indebidas y todo eso es porque no saben en lo más mínimo lo que significa el amor a Dios. La Biblia dice, y no aman a Dios porque no conocen a Dios. No, pero sean religiosos, no importa. Ser religioso no es sinónimo de amar a Dios. Solamente aquellos que conocen a Dios, si la Biblia nos dice, el que no ama, dice, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces es importante que veas aquí, dice el Señor, que Él promete la corona de vida a los que le aman. ¿Y cómo sabe Él que le aman? Porque no aman al mundo. Y Él nos dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Tu amor por Dios te va a prevenir de no amar otras cosas. Esto es bien importante. Porque, ¿por qué dice a los que le aman? Porque si no amo a Dios, número uno, me amo más a mí que a Dios. Si no amo a Dios, me voy a amar más a mí que a Dios. Y como me amo a mí más que a Dios, yo voy a hacer lo que hago porque me amo a mí mismo, por amor a mí. ¿Has escuchado esas frasecitas que dicen, ámate porque Dios te ama? No. La Biblia nunca dice que tú te ames. Ya sabe que te amas. La Biblia dice que debes morir a ti, a ser esa persona egoísta.
Porque cuando te amas no tienes lugar para amar a nadie más. Y es importante que pienses en esto. Todo lo que vemos en el mundo es porque fallan en esta área de la vida. Si amas el mundo, no amas a Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor Jehová tu Dios ¿con qué? Con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Todo. Dios no puede habitar en un corazón dividido. Dios necesita todo de ti. O todo o nada. Pero no puedes estar jugando con Dios. Ahora, no porque amas a Dios quiere decir que estás exento de las pruebas. Aquí dice, vas a pasar por las pruebas, pero las pruebas son la fortaleza. Escucha, lo que te va a dar la fortaleza para enfrentar las pruebas es tu amor por Dios. Tu amor por Dios. Entre más fuerte tu amor por Jesús, entre más fuerte tu pasión por Jesús, más firme tu caminar con Jesús. Entre más fuerte tu amor por Jesús, entre más fuerte tu pasión por Jesús, más firme tu caminar con Jesús. Amar a Jesús es el resultado inevitable de si verdaderamente crees en Él o no. Cuando Pedro falló y negó a Jesús, Jesús vino y le preguntó, ¿vas a ser fiel conmigo, sí o no? No, no le preguntó eso. ¿Vas a creer en mí? No. 3 veces le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Porque el amor por Jesús es la motivación necesaria para servir a Jesús. Tú no puedes servir a Jesús si no lo amas. ¿Y cómo vas a servir a Jesús? Si eres esposa, sirviendo a Jesús quiere decir que estás sirviendo a tu familia. Oras por ellos y haces todo lo que puedes para que ellos conozcan del amor de Dios. A tus hijos los encaminas en los caminos de Dios. Eso es servir a Dios. No solamente es pastores y los esos que sirvan. No, somos todos nosotros llamados a servir a Dios. Y este punto es importante de que tu amor por Dios, tu amor por Cristo Jesús es la necesaria motivación para servirle, especialmente cuando las cosas son difíciles y vienen las dificultades. Es tu amor por Jesús. Siempre que estés pasando por una prueba y estés renegando de la prueba, estás pateando en contra de la prueba, estás peleando en contra de la prueba, lo primero que tienes que preguntarte es qué tan fuerte es mi amor por Jesús. Porque te vas a dar cuenta que tu dificultad con las pruebas es porque tienes dificultad amando a Jesús más que a cualquier otra persona o cualquier otra cosa en tu vida. Si amas a Jesús, no vas a ser infiel a tu esposo o tu esposa. Si amas a Jesús, no vas a abandonar a tus hijos. Si amas a Jesús, no vas a hacer cosas que no debes. Porque tu amor por Jesús es la más grande, lo más firme, lo más hermoso que hay para mantenerte libre de estas cosas que son horribles y se vuelven de prueba a tentación. Y eso es lo importante aquí, que vamos a ver lo que dice. Cuando soporta la prueba, dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tu amor por Dios es importante para soportar las pruebas. Verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Vean esto. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora, ¿cómo permanecemos firmes cuando estamos bajo las pruebas? Bueno, nuestro amor por Dios es importante. Nuestra perspectiva, número 1, nuestra perspectiva en lo material es bíblica. Número 2, ¿cómo soportamos las pruebas en estas cosas? Nuestro amor por Dios es lo primordial. Y número 3, ¿cómo soportamos las pruebas? Es porque nos dice aquí, porque sabemos que son pruebas y sabemos que son tentaciones. Y ese es el punto. Mucha gente no conoce la diferencia entre pruebas y tentaciones. Y eso es importante. ¿Qué es una prueba? ¿Qué es una tentación? La palabra aquí en estos versos se usa la misma raíz en el griego para lo que es esta palabra de pruebas y tentaciones. Santiago la usa intercambiable, pero es importante que sepamos la diferencia. ¿Qué es una prueba y qué es una tentación? Perdón, una prueba y una tentación es importante saber porque se confunde la gente. Una prueba es algo que Dios va a usar para hacerte más a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Una prueba es algo que Dios va a usar para conformarte más a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Una tentación es algo que el diablo va a enviar para hacerte tropezar, para hacerte caer. En otras palabras, las pruebas te llevan a la madurez y las tentaciones te van a dejar en miseria.
Siempre piensa en eso. A ver, te voy a poner un ejemplo. Si mi problema en el pasado fue alcohol, y mira lo que te digo, si mi problema en el pasado, antes de conocer a Cristo Jesús, fue el alcohol, entonces tengo un amigo que me dice, oye, ¿sabes qué? Es mi cumpleaños y me gustaría que me acompañes. Yo sé que no tomas, no te voy a decir que tomes, pero me gustaría ir a este bar y sentarme a platicar contigo. Yo sé que no tomas, te voy a pedir un café y todo eso. No tengo por qué ponerme en ese lugar, para empezar. Porque no quiero estar en un lugar mira, donde puedo caer en tentación. Debo evitar estas cosas. Suponte que le dije, sí, sí voy contigo, entonces pues, y ya que estamos ahí, pues está todo ese platicadera y todo eso, y yo le digo, bueno, sabes, si me tomo una cerveza, pues no es nada de malo, porque no me voy a emborrachar. Esa es mi manera de pensar posiblemente. No pasa nada. Yo sé que estoy firme y sé que estoy a estar bien, y de pronto ya cedí y me la tomo, pues nada más una, eso es lo único que hice. Cuando salga de allí, ¿me voy a sentir más como Cristo Jesús o me voy a sentir miserable porque cedí a la tentación? Siendo honesto, yo sé, voy a sentir miserable. Entonces, ¿cómo sé si es una prueba o una tentación? La prueba me hace más maduro, la tentación me hace miserable. Ese es el punto aquí. Debemos entender esto. Dios va a permitir estas cosas. Dios no es el autor de estas cosas, pero Dios va a permitir estas cosas porque a través de esas cosas Dios va a ser glorificado. Pero debes entender, toda tentación viene del diablo para hacerte miserable. Las pruebas Dios las va a permitir para hacerte más maduro. Si entiendes eso, vas a estar verdaderamente bien firme en las cosas de Dios. Si alguien te manda una cuestión en Facebook y te dice, ¿quieres ser mi amigo? Ah, caramba, ¿quién es esta muchacha? No la conozco. No. Y te vuelve a mandar la invitación y, bueno, sí, voy a ser tu amigo. Y después, hola, ¿cómo te llamas? Y te empieza a mandar mensajitos, y tu esposa no sabe. ¿Qué pasa? Estás poniéndote en un lugar muy peligroso. Y trabaja para hombres y mujeres por igual. Entonces, es fácil identificar esto. Si hago esto, voy a vivir miserable, voy a estar pasando un tiempo muy miserable. Pero eso mismo puede ser algo que uso para que mi fe sea más fuerte. Es decir, me manda esta muchacha esto y le digo, oye Lili, esta muchacha me anda mandando, oh sí, ¿a poco no la conozco? Es mi sobrina fulana de tal, sí, pero ¿sabes? No me siento cómodo con esto. Y ella me va a decir, no, bórrala. Ok, viste, me hizo fuerte en el Señor. Porque con una comunicación con mi esposa pudimos tratar este asunto, pero si ando escondido, voy a ser miserable. Entonces es importante estas cosas que las veamos desde ese punto. Y nos dice aquí, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Cómo vamos a aprender a reconocer las tentaciones? Primero, ¿de dónde vienen? Bueno, la primera cosa que nos dice aquí, Dios no es el autor de las tentaciones. Dios no es quien manda las tentaciones. Dios nunca te va a tentar porque Él no puede ser tentado, no te va a tentar con nada. Es importante que veas eso. Hoy en día escuchamos mucho acerca y quiero decir esto, no con temor ninguno, pero sí con respeto y con tacto. Hoy en día es muy común escuchar este asunto de la comunidad homosexual. ¿Okay? Y hay muchas personas que van a venir con este cuento de decir, bueno, yo soy cristiano y créeme, como pastor he tenido estas consejerías y no son nada agradables. Que tengo que hablar con el jovencito adolescente que está confundido, entre comillas, dice él. Porque él ama a Dios, pero en realidad él se siente que él debería ser mujer. Es un muchacho, pero se siente que debería ser mujer. ¿Y cómo puedes explicarme esto? Que amas a Dios, pero bueno, es que mira, Dios me hizo así. ¿Has escuchado eso? Entonces, en cierta manera le están culpando a Dios. Y esa es la bandera que ellos están tomando.
hoy en día en la comunidad homosexual. Hay que amarlos, hay que respetarlos, hay que todo esto porque Dios los hizo así. No, no. Dios no hace cosas así. Y Dios no va a tentar a alguien con una cosa tan horrible, tan mal como eso. Es importante estas cosas. Lo primero que debes aprender para soportar las tentaciones, aquí vamos a mirar. Número uno, las tentaciones no vienen de Dios. Ya estamos claritos en eso. Y si no vienen de Dios, entonces tienen que venir del diablo. Tienen que venir del diablo. Y eso es importante para que reafirmes esto. Dios en su absoluta santidad. Dios en su absoluta santidad está totalmente lejos de cualquier tentación porque esa es su naturaleza divina. Dios no puede ser tentado, Dios no puede tentar a nadie. Lo que sí nos dice la Biblia aquí, mira lo que dice en el siguiente verso. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, aquí viene el punto, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. La tentación no viene de Dios, número uno. Número dos, la tentación viene o la prueba se vuelve tentación por lo que hay en mí. En mí es esa naturaleza pecaminosa y el diablo va a apelar a esa naturaleza pecaminosa que hay en mí. Y es donde aquí dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia dice que se traduce como ambición o codicia. Dice la Biblia que cada uno es tentado cuando de su propia ambición o codicia es atraído y luego seducido. ¿Qué es ambición y codicia? Es el anhelo exagerado de satisfacer deseos terrenales, deseos que no son gratos a Dios. Otra traducción dice que ambición o codicia es el deseo desmedido de satisfacción por lo carnal. Es el deseo desmedido asociado con lo sexual. Ay, ay, ay. Dios no es el autor de las tentaciones, no vienen de Dios. Él no puede tentar a nadie, Él nunca es tentado, no puede tentar a nadie. Número dos, la prueba se convierte en tentación por la ambición y codicia que hay en mí. Es el punto. Y esta ambición y codicia casi siempre tiene que ver en el terreno de lo sexual. Es bien importante que veas esto. Entonces, aquí viene el ejemplo que nos va a dar. Dice, cuando cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Dos palabras. Usa el ejemplo de un cazador que va al campo y va a buscar un animal que pueda cazar. Muchas veces usan una cierta técnica donde van a poner una carnada o puede poner un pescador, una persona que va a ir a pescar. Va a pescar, lleva sus cañas, lleva sus anzuelos y en el anzuelo va a poner una carnada. Algo que el pescado va a oler en el agua y inmediatamente lo sigue, viene, lo muerde, se lo come. Él cree que está recibiendo una comida gratis y en realidad no se da cuenta que está siendo enganchado. Pero la carnada es eficaz y es eficiente porque atrae a ese tipo de pescado. Yo en lo particular me gusta la pesca y sé que hay ciertos tipos de carnada para ciertos pescados en cierto tiempo. Eso es lo que Santiago está diciendo. Cada uno de nosotros, dice, es tentado, ahí viene la tentación, cuando de mi propia ambición y codicia, eso es lo que dice la palabra, soy, número uno, atraído y número dos, acá dice, seducido. Entonces, allí está el problema, ¿ves? El diablo sabe exactamente qué tipo de carnada usar contigo. Y es importante que veamos esto. El diablo vino y tentó a Eva en el jardín del Edén. No había ningún tipo de maldad. Y vino y le dijo, ¿no puedes comer de este fruto? Y la Biblia dice que ella miró ese fruto y dijo que era bueno y agradable para comer. ¿Viste? Y después pues lo cortó y después se lo comió. Eso es lo que el diablo hace. El diablo sabe cómo tentarte. No, él no es creativo. Él siempre imita lo mismo, las mismas técnicas. Pero sí sabe exactamente cuál es tu debilidad.
Ahora, bien, quiero decir esto clarito. El diablo no te puede hacer pecar, punto. Él no tiene poder sobre de ti. Si te quiere tocar, tiene que pedir permiso. Esto es si eres cristiano. Si no eres cristiano, lo siento mucho, pero eres un instrumento del diablo. Lo siento mucho. Es lo que dice la Biblia. Pero si eres cristiano, estás blindado, no te puede tocar, en verdad no te puede tocar. Te puede tentar y te va a estar atacando todo el tiempo y te va a tirar todo tipo de maldades y cosas, pero no te puede tocar. La Biblia dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No puede tocarte, no te puede hacer pecar, pero sí te va a poner carnada frente a ti. Y ese es el asunto. ¿Por qué hay tanta inmoralidad? ¿Por qué hay tanto adulterio? ¿Por qué hay tanta fornicación? Porque cuando Él pone la carnada, la persona que ve y huele esa carnada y se deja llevar por la codicia y la avaricia, va detrás de esa carnada y como no ama a Dios, no tiene nada que le guarde en su corazón. ¿Entiendes? Entonces, como no puede guardarse de estas cosas, cae inmediatamente, se agarra esa carnada, se come esa carnada y quedó ya embarazado. Eso es lo que dice aquí, ve lo que dice. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, ahí viene la carnada, y ahora es seducido. Se come eso, se toma eso. Entonces dice, la ambición, la codicia, después que ha concebido, ya quedó embarazado con la codicia y el pecado, da a luz el pecado. Nunca pecas en secreto, no pecas en secreto, nunca. No te engañes, no engañes a los demás. Es que tengo una relación pero nadie sabe. No, no, no. El único que al que debes de cuidarte sabe todo, no te puedes esconder de él. Sabe cómo, cuándo, dónde y por qué y con quién lo hiciste. Así que tú nunca vas a pecar en secreto. Te estás engañando a ti mismo. Número 2, aunque pudieras decir que lo hiciste en secreto y nadie se va a dar cuenta, tarde o temprano, como estás embarazado con el pecado, se va a notar. Y porque no te vas a quedar embarazado para toda la vida, tarde o temprano vas a dar a luz. Y cuando das a luz ese bebé se llama pecado. Y cuidado, porque no solamente que vas a dar a luz pecado, pero cuando ese pecado empieza a crecer, 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 cuando llega a su punto culminante, aquí dice, te va a traer muerte. No juegues con eso. Ten cuidado, por eso digo, bienaventurados aquellos que soportan la tentación. Te pongo un ejemplo clarito. David nos dice en la Biblia que David, el rey David, mientras que el ejército estaba en la guerra, David estaba en su casa caminando en su balcón, posiblemente, qué sé yo, y andando de ocioso, haciendo nada, miró a la distancia a una mujer muy hermosa que se llamaba Betsabé y se estaba bañando. Inmediatamente él puso sus ojos en esa dirección y ahí viene el asunto. Él permitió que esa prueba de su carácter se convirtiera en una tentación porque miró a esa mujer y después terminó preguntando, ¿quién es esa muchacha? Y la manda a buscar y la trae. Y sucede que era casada, pero se mete con ella de todos modos. Al rato Betsabé queda embarazada y ya no saben cómo tapar el asunto porque Betsabé es casada y su esposo es un hombre del ejército de David, es decir, uno de sus generales, por decir. Y ahora ¿qué voy a hacer? Porque tu esposo está en la batalla y no ha estado aquí. ¿Cómo vas a salir embarazada si tu esposo no está? Pues David, fíjate, hizo eso con Betsabé, quedó embarazado con su pecado, con la concupiscencia y la codicia, fue y consiguió a esa mujer, se metió con ella. Ahora manda a traer al hombre y total, lo que hace es, en su maquinación malvada, manda a hacer que este hombre vaya a la línea de batalla y muera en la batalla. Y cuando ahora la mujer quedó viuda, ahora dice, bueno, pues pobrecita de la viuda, me voy a casar con ella. Todo fue esa maquinación de él. No solamente que cometió adulterio, pero también cometió asesinato. Él directamente no mató a Urías, pero él fue culpable, él ordenó eso. Pero después de esto viene lo horrible. Él tiene 2 hijos. Bueno, tiene muchos hijos, pero hay 2 de sus hijos, uno de los cuales tiene una hermana y ellos son medios hermanos. Bueno, uno de estos muchachos de David viene y abusa de su media hermana, la viola. El hermano, enojado con el medio hermano,
viene y lo mata. Y después de esto, el hijo de David, este hijo, se rebela contra David y le quita su reino. Y para ofender y humillar a David, viene y se mete en relaciones con las concubinas de David en el centro del pueblo. Es decir, manda a pedir a las concubinas y se acuesta con ellas en el centro del pueblo para humillarlo. Fíjate hasta dónde llegó esto, Una mirada a un lugar donde no debería, y en vez de que su carácter fuera probado y dijera, no, eso es pecado y eso voy a usar para que sea más fuerte en el Señor, no, se dio y cayó en la tentación, cometió adulterio, cometió asesinato y ahora sigue viniendo la factura. El bebé que vino de esta relación adúltera muere. Y también su hijo mata al hermano y ahora ese hijo, verdaderamente esta es una tragedia y pierde su reino. Por eso en el Salmo 51, él escribió este salmo, dice, oh, contra ti, solamente contra ti he pecado. Pero después dice, devuélveme el gozo de mi salvación. Sí, su relación con Dios también murió, causó muerte. Es importante que tengas esto clarito. Para soportar la tentación, debes entender qué es la diferencia entre prueba y tentación. Para soportar la tentación, debes saber que la tentación no viene de Dios, viene del diablo. Y si viene del diablo, no es porque quiere hacerte maduro. Si viene del diablo, es porque quiere hacerte miserable. Y te va a dejar en una desolación y muerte que no quieres imaginarte. Algo o alguien va a morir el día en que caigas en una tentación. Te lo digo desde ahorita para que no te caiga por sorpresa. La tentación, si cedes a la tentación, algo o alguien va a morir. No puedes excusarte, no puedes decir, no, pero no, es siempre así. O va a morir la relación entre tú y tu esposa, o va a morir la relación entre tú y tus hijos. Hay hijos que se mueren odiando a sus padres porque nunca les perdonaron el haberlos abandonado. Hay padres que dejaron a sus hijos y nunca se preocuparon por ellos. Es importante esto. El pecado siempre da a luz muerte. No juegues con eso. Y a propósito, por eso es que debes estar preguntándote y preocupado de que la verdad de la palabra de Dios esté siempre ministrando a tu corazón. Porque si no es así, vas a caer en pecado. Acuérdate, el pecado siempre comienza en la mente. Lo piensas, lo quieres, lo haces. Piensas, lo quieres, lo haces. Entonces es bien importante. ¿Cómo debes hacer o qué debes hacer para que no caigas en esto? Debes formarte el hábito de guardar la palabra de Dios. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra de ti. Todos los días la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Debes acordarte que Dios te da una salida a las tentaciones. Primera de Corintios 10, verso 13 dice eso. Pero bien importante, Romanos capítulo 8, 13 dice, debes hacer morir las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Bueno, déjame te las leo. No las voy a explicar porque tal vez no tenemos el tiempo, pero déjame te leo cuáles son las obras de la carne. Romanos dice, a manera que no caigas en tentación, debes hacer morir las obras de la carne. Y las obras de la carne, dice la Biblia, son estas. Dice así, las obras de la carne, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, número 1, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así de sencillo. Esas son las obras de la carne. Romanos te dice, no caigas en las tentaciones, pon a muerte las obras de la carne. ¿Cómo las pones a muerte? Siendo lleno del Espíritu. Deja que el Espíritu en ti pelee contra las cosas de la carne. La Biblia dice, si andamos en el Espíritu, entonces no satisfagáis los deseos de la carne. Lleno del Espíritu y andando en el Espíritu. Entonces, importante que recuerdes eso. Y luego, vamos a cerrar ya con esto en 2 minutos, dice, de regreso en Santiago. ¿Estamos?
Dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz, el verso 15, el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ¿en qué termina este segmento aquí? En donde nos dice Santiago, no te equivoques, no te dejes engañar. Aquí hay 5 cosas que debes recordar, dice, de cómo Dios va a tener cuidado de ti. Número 1, Dios siempre te va a bendecir con aquello que es bueno. Por eso dice, toda dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Él tiene mucho para darte. Es cuestión de que tú estés dispuesto a recibirlo. Número 2, Él tiene mucho para darte y lo que te da es puro, es bendición, es bueno, porque Dios es bueno. Dice que Él es el Padre de las luces, quiere decir la luz es sinónimo siempre de santidad, de pureza en la Biblia. Todo lo que Dios hace por ti es bueno. No hay cambio en Él, no va a cambiar. Tus problemas pueden cambiar, tus circunstancias pueden cambiar, tú cambias. Yo cambio, nosotros cambiamos, pero si hay alguien que no va a cambiar nunca, Él es Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice el Señor en Malaquías, yo soy Dios y yo no cambio jamás. Entonces, debes acordarte de eso. Dios es bueno, sus dádivas descienden de Dios porque Dios es bueno y en su carácter Él nunca cambia, jamás va a cambiar. Él te ama ayer, hoy y por los siglos, y te ama cuando fuiste malo. Por eso murió Jesús por ti, porque dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya te amaba cuando eres un pecador, ¿te ama ahora más? No, te ama porque eres su hijo. No te amó más cuando eras bueno y te va a amar menos cuando eres malo. Él te ama siempre porque Él no cambia. Él no va a cambiar. Él también nos dice en la Biblia, en el verso número 18, Él de su buena voluntad. Él es un Dios de gracia. Gracia es que te da lo que no mereces. Él es un Dios de gracia. Y lo más importante, al final del verso dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Si Él te dio a luz, si Él te trajo, si Él te dio vida, si Él te creó, ¿crees que entonces te creó para dejarte perder? No. ¿Te creó nomás para ver qué pasa, a ver qué tú haces? No. Si Él te creó, Él tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y su propósito es de que tú lo conozcas, de que camines con Él, de que crezcas, de que confíes en Él 100% y de que conozcas su grandeza y su majestad para bendecirte en todas las cosas. Y cuando tú vives de esa manera y cuando tienes ese entendimiento, vas a poder vivir de una vida de mucha bendición. 2 cosas que el diablo te va a tentar a que dudes, a que cuestiones, a que no creas de Dios. Dios te va a decir que, el diablo te va a decir que Dios no es soberano. Quiere decir que hay cosas que Dios no puede hacer en tu vida. Es mentira. No hay nada imposible para Dios. Y número 2, el diablo te va a engañar y te va a decir que Dios no siempre es bueno. Y te va a decir, si Dios fuera bueno, ¿por qué eres pobre? Ajá. Si Dios fuera bueno, ¿por qué eres pobre? Si Dios fuera bueno, ¿por qué estás pasando estas cosas? Y tú debes de saber, Dios es 100% soberano y Dios es 100% bueno. El diablo te va a hacer que cuestiones y que dudes de esto. Firme en la fe puedes decir, no, mi Dios es soberano sobre todas las cosas y Él puede cambiar mi situación cuando Él quiera. Y todo lo que Dios hace por mí es bueno porque Dios es bueno y Él nunca cambia. Aunque yo cambie, aunque no sea fiel, aunque no sea verdaderamente firme con Él, Dios me ama igual y porque me ama igual me va a bendecir porque Él me ama y Dios es bueno. Entonces, bienaventurados aquellos que soportan la tentación. En cuanto a los bienes materiales, no se dejan engañar por eso. En cuanto a las pruebas y tentaciones, conocen la diferencia. En cuanto, aquí nos dice, en cuanto a las cosas que tenemos o no tenemos, yo sé que mientras yo busque el reino de Dios y su justicia, Dios me va a bendecir todos los días, porque Él es bueno y Él no cambia. Amén. ¿Estamos bien? Entonces, espero que continuemos con gozo en estos capítulos que siguen. Y en verdad, Santiago nos va a enseñar cosas verdaderamente
maravillosas y podemos aprender de esto. Y lo poco a poco vamos a juntar después el rompecabezas al final del capítulo y vamos a ver cómo trabaja de una manera tan real, tan poderosa y tan práctica. Entonces, vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta mañana por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, gracias que nos enseñas, gracias que siempre tienes el control absoluto de todo. Gracias que me guardas de las tentaciones, Señor. Gracias que me haces más fuerte en las pruebas. Y gracias, Dios, que todo lo bueno que necesito proviene de ti. Tú no cambias y te doy tantas gracias por eso, Señor, porque me amas igual. A pesar de que fallo, a pesar de que no soy fiel, tú me sigues amando igual porque tú eres Dios y tú no cambias. Y te doy gracias y la honra y la gloria a ti porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos próximo domingo.